Queridas amigas y queridos amigos, ha resuelto la presidencia de manera excelente que se cerrasen estos 2 días tan ricos y tan jugosos que hemos tenido con 2 conferencias magistrales. Y estas conferencias magistrales quedan a cargo ni más ni menos que de la directora académica y el director académico de la UCAI. En consecuencia, bueno, necesitamos presentación. Vamos a ver. Hoy en día, primero, gracias, vicepresidenta. Primero y fundamental, hoy en día las presentaciones son cada vez más, por las cosas que mencionaba recién justamente la querida Maritza, ¿no? Si querés saber quién es alguien, pones el nombre en el Google y sabés más de esa persona que la propia persona. Hoy en día las presentaciones, que a mí siempre me han recordado mucho, señor director, me han recordado mucho a cuando en los bailes o en las fiestas del siglo XVIII había un tipo con un bastón, ¿no? Que decía el duque y la duquesa de Edimburgo, y entraban los tipos, ¿no? La princesa de Brabante, y entraba la princesa, ¿no? Entonces, bueno, el director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¡pum! ¿No? Y entra Álvaro. Vamos a ver, en 2 palabras, porque son currículos tan largos que no tiene sentido. En 2 palabras. La vamos a presentar ahora a Andrea Laura Gastrón, que va a hablar, dar su conferencia. Andrea es un ser humano fenomenal, primero y fundamental, todo lo demás es accesorio. Es un ser humano fenomenal, querida amiga de muchos años y vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales por ya varios periodos, una brillante profesora de Sociología Jurídica, persona siempre inquieta y buscando alternativas y demás, a veces un poco demasiado, pero bueno, eso es otra cosa, lo hablamos en privado, pero además de todo, es una persona que siempre ha estado comprometida con los proyectos que involucran investigación, que involucran la incorporación de personas jóvenes y a veces no jóvenes en el mundo de la investigación académica, que genera grupos donde se trabaja. En esto yo coincido bastante con lo que plantea nuestro querido compañero Enrique del Percio, en el sentido de que lo de interdisciplinario es dudoso, lo de multidisciplinario es más interesante, ¿no? Decir desde varias áreas, desde varios puntos de vista, trabajar, pero no necesariamente mezclar todo, porque tampoco se puede mezclar todo, ¿no? Tanto, ni es conveniente. Andrea se ha caracterizado desde hace varios años por la relación entre las artes plásticas, fundamentalmente la escultura, la pintura y lo jurídico. Y lo jurídico. Y lo viene haciendo de una manera maravillosa a cargo de un grupo de investigación que ya nos ha dado enormes alegrías. Y en ese sentido, y para ser ella muy fiel a su línea de trabajo, hoy nos deleitará con la conferencia que ha intitulado El mundo en una plaza. Revelaciones y ocultamientos, esto último entre paréntesis, estético-jurídicos, dando la vuelta a la manzana. Mire, nos ha puesto a todos en vilo y en atención. Adelante, profesora, suya la palabra. Bueno, con esta presentación, ¿qué se puede decir? Muchísimas gracias, gracias. Infinitas gracias porque, bueno, tus palabras atravesaron así, ¿no? La cordillera de los Andes. Te agradezco enormemente a vos, bueno, a Vero, a Álvaro, a Pablo. Yo no sé si voy a dar una conferencia magistral, porque ya el nombre asusta un poco, pero sí vine como a compartir algunas reflexiones que me parecen interesantes en un evento sobre integración jurídica, ¿no? Creo,
de eso se trata lo que estamos haciendo. Así que muy generoso haberme dado este lugar tan destacado, y sobre todo porque compartirlo con gente como la que veo acá, y la gente que estuve escuchando ayer y hoy, realmente hay que estar a la altura. Así que bueno, quisiera saber si estoy en condiciones de compartir pantalla. Por ¿Puedo? supuesto. Sí, André. Muy bien, ahí vamos entonces. Ahí vamos a compartir la pantalla. Un segundito, Estamos viendo la pantalla compartida. un segundo. Habría que poner el dibujito de la... ahí está, excelente. Un segundo porque tiene cierto delay. Ahí vamos, ¿no es cierto? Muy bien. Estas reflexiones que voy a compartir ahora con ustedes, y estas imágenes, como decía Ricardo, son el fruto de sendos proyectos de investigación. Uno está radicado en la Universidad de Buenos Aires y el otro en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿no? Y a mí me gusta pensar en arrancar con una frase que nunca está de más, ¿no? Como disparador, esto de pinta tu aldea, ¿no? Y vamos a conocer el mundo a partir de nuestra propia aldea, ¿no? Y yo voy a tomar estas imágenes que ustedes están viendo y que pertenecen, los argentinos por ahí las conocen, a esta ciudad que es Mar del Plata, que fue fundada en 1874. Estas son algunas imágenes, no soy una gran fotógrafa, pero supongo que más o menos para ubicarnos de qué se trata. Y me voy a quedar unos minutitos con esta imagen, que es la de la Plaza Mitre. Es una plaza que ocupa exactamente 4 manzanas, y la dejo ahí como para que ustedes tengan unos minutitos de echar un vistazo a este lugar, que es el que voy a intentar describir, y también decir por qué elegí una plaza. Como para hablar de integración jurídica, ¿qué tendrá que ver, dirían ustedes, a esta altura? Bueno, resulta que hace unos años, cuando en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, se hizo el Congreso de la SASJU, estuvo un reconocido sociólogo jurídico, Raffaele De Giorgi, que nos dijo: hay que tratar de mirar el mundo como si fuéramos maestras de jardín de infantes. ¿Por qué la idea de ver el mundo, no? Es muy importante aprender a ver el mundo, porque somos una sociedad en este momento, y a partir de un largo proceso que empieza ya por el siglo XV-XVI, pero que hoy podríamos encontrar un punto culminante, una sociedad visual, la sociedad de las pantallas. Y el sentido de la vista en esta sociedad visual, que construye una determinada estética, es muy importante. El sentido de la vista devino privilegiado por sobre los demás sentidos, y por eso la estética, la dimensión visual que tiene nuestra realidad jurídica, es tan importante a la hora de pintar nuestra aldea, ¿no? Vean ustedes ahora esa misma imagen que vimos recién en un plano, ahora la vemos en una fotografía. Esta plaza, que es la Plaza Mitre de Mar del Plata, ocupa 4 manzanas, y en el centro de esa plaza, que marqué ahí en colorado, hay un monumento, ¿no? El porqué de estudiar los monumentos tiene que ver con decisiones políticas, y son decisiones del gobierno de turno, porque son esos gobiernos los que deciden qué monumentos, qué estatuas se van a emplazar en qué lugares, y por eso hablábamos de ocultamientos y revelaciones. Normalmente van juntos, donde hay una decisión acerca de qué se va a homenajear,
¿Qué se va a recordar? Al mismo tiempo hay un ocultamiento de esto que queda invisibilizado. Claramente en el lugar central, que es este que marcaba recién, hay un monumento, es el monumento a Bartolomé Mitre. Mitre es una personalidad muy importante, histórica, argentina, fue presidente de la Nación, militar, periodista, escritor, etcétera, etcétera, un intelectual muy importante, y en el centro de la Plaza Mitre, que además lleva su nombre, está por supuesto el monumento a Bartolomé Mitre. Algunas dimensiones que rodean este monumento, ¿no? Algunos datos. Ustedes aquí pueden ver, esta foto la saqué con un celular, imagínense que no tiene demasiada calidad artística, ni mucho menos mi celular es de una calidad normal, digamos. Pueden ver la altura a la que se encuentra la estatua, porque hay una persona que está al lado de la estatua, la que está marcada en rojo, como para darnos cuenta de esta dimensión, ¿no es cierto? Se trata de un monumento inaugurado en el año 1908 y realizado por César Santiano. Ahí está en colorado el nombre del escultor. Placas que rodean, ¿no es cierto?, el monumento. Y aquí vuelvo a esta anterior fotografía porque quiero compartir con ustedes un segundo monumento que claramente contrasta con el primero, y enseguida vamos a ver por qué. Ocupa obviamente un lugar puntual, está casi sobre la calle, está en la punta de la estatua. Si esto es un cuadrado grande de 4 manzanas, en una de las puntas está otro monumento o escultura al cual nos vamos a referir ahora. Es el monumento a la Madre Universal. Se llama así, el monumento a la Madre Universal, que es de José Alonso, un reconocido escultor marplatense, ¿no? Vean ustedes en la imagen izquierda, ¿no es cierto? Hay un grupo de gente joven haciendo un picnic ahí en la plaza, ¿no?, que yo lo marqué en rojo, que están acostados sobre el pasto, ¿no?, para que veamos la cercanía de este otro monumento a la madre, ¿no? Algunos datos interesantes, ¿no? Normalmente, ustedes saben que las maternidades y las madres son una de las mayores motivos que ocupan la escultórica en la Argentina. Hay más esculturas y monumentos sobre las madres que sobre el general San Martín, esto dice mucho, ¿no? Y ninguna lleva nombre propio, o sea, es monumento a la madre, monumento a la Madre Universal, monumento a la maternidad o a las maternidades, pero no hay un monumento a fulana de tal en su rol de madre. Esto desde ya que no. Y, como les digo, la altura y el lugar en el que está ubicado, ¿no es cierto?, esta escultura, este monumento, también dice mucho, ¿no?, del mundo en que vivimos. Fue inaugurado en 1950, y esto que ustedes ven acá, que son estas placas, acá esta fotografía que está tomada un poquito más, con más distancia, van a ver ustedes acá, esto no, digamos, tomamos dimensión, ¿no?, de la altura, o sea, es bien cercana. Normalmente los monumentos a las madres son mucho más cercanos que los monumentos a Mitre, San Martín, Belgrano, Urquiza, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Y esto que ustedes ven acá, que está marcado en rojo, en la parte inferior de la fotografía, son unas placas con nombres de países. Esto me pareció muy curioso, muy interesante, ¿no es cierto? Y me inspiró de alguna manera para darle también nombre a la charla de hoy, ¿no? O sea, el mundo en una plaza, ¿no? Esto no es solamente en sentido figurado, hay varios países que aparecen, ¿no es cierto? Chile, Brasil, muchos de nosotros y nosotras estamos por ahí, ¿no es cierto? Vean ustedes. Otros monumentos
que también aparecen en esta plaza, ¿no? Diana Cazadora. Diana, claro, es una diosa, ¿no? No es un ser humano de carne y hueso. Diana sí tiene nombre, ¿no es cierto? Y esta Diana Cazadora se realizó en una fundición de arte francesa muy reconocida, ¿no es cierto?, antiguamente, que era la del Ballet d'Osne en París. Está hecha en hierro fundido. Acá aparece una familia, ¿no?, que es la única manera en que aparecen los padres en la escultórica pública. La familia, ¿no? La familia, padre y madre, y en este caso, esta obra está realizada, tiene allí unas placas que refieren a FASTA, que es una universidad privada, ¿no es cierto?, que tiene varios años, de 1989, y vean, por amor a nuestras familias, la imagen de la familia, ¿no es cierto? Esto que ustedes ven acá, es un mosaico, ¿no?, que fue realizado en 1979, donde hay también imágenes familiares en la Plaza Mitre. Voy a pasar varias de estas imágenes. Y acá viene la otra parte de la charla. Hasta ahora lo que vimos fueron esculturas, mosaicos, ¿no es cierto?, emplazados por decisiones oficiales, institucionales, ¿no es cierto?, el Estado, una universidad. Y acá lo que vemos es esta tensión, ¿no es cierto?, con lo popular. Llamábamos hace poco tiempo el arte pop, ¿no?, el derecho pop. Y esto lo que muestra claramente es esa tensión que hay entre un arte oficial, como dice Walter Benjamin, que es el arte de los vencedores, el arte del Estado, y esa otra parte del arte que es el que surge de abajo hacia arriba. Algunos ejemplos, hay muchísimo. Yo tomé, esto es un cambalache, esta pared es riquísima para analizarla en sí misma, hay muchísima información acá, hay grafitis, hay pegatinas, hay stencils, o sea, desde el punto de vista de los estilos, ¿no?, que se usan, esta frase de los lápices siguen escribiendo, ¿no?, que está replicada en muchas otras partes del país. Acá vemos, ¿no es cierto?, la misma frase en Buenos Aires, al interior de un colegio. Otras paredes que están ahí en la Plaza Mitre, y que habla también de luchas y de movimientos sociales. 6 meses sin Tehuel, Tehuel es una pegatina, está allí puesta, lo repliqué porque, para que ustedes lo puedan distinguir. Tehuel es un joven o una joven trans que fue desaparecido y del cual no se supo más nada. Y vuelvo, como para ir cerrando, vuelvo a la imagen del comienzo. ¿Por qué es importante contextualizar esto que vemos? Cuando vuelvo a esa misma imagen, fíjense, esta imagen no necesita de palabras, ¿no? Es decir, transmitimos el derecho, transmitimos el orden social a partir de lo que vemos, y eso es muy importante y es muy fuerte. Estos que están aquí circulados son algunas de los negocios, instituciones, organizaciones que tienen que ver con la infancia, ¿sí?, y que nos permiten reflexionar acerca de cómo se reproducen estos modelos sin mediar palabra alguna. Acá tienen una clínica del niño y de la familia, varios colegios, un jardín de infantes, una juguetería, una heladería, y me quedo corta, digamos, y son algunos ejemplos. O sea, todos los chicos que van a jugar a la plaza, ¿no es cierto?, que salen de un médico porque fueron, ¿no es cierto?, a una clínica, que salen de la escuela, que atraviesan la plaza, se les está imponiendo determinado orden, donde vemos, ¿no es cierto?,
cómo se transmite una familia, cómo se representan a las mujeres, cómo se representan a los varones en el espacio público. Hoy se hablaba, y con esto termino, a la mañana, en la excelente charla de Pablo, ¿no? Uno de los temas que apareció fue el tema de la realidad y cómo se define a la realidad. Pablo, yo te cuento que para los sociólogos y sociólogas la realidad es un dato, porque la realidad es una construcción social, es el resultado de una construcción social y también es algo que se impone por sí mismo. Por eso nos cuesta tanto aislarnos de la realidad. Bueno, era eso, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Andrea, y un agradecimiento mío personal muy especial por haber realizado toda tu conferencia sobre la plaza en la que yo jugué de chico durante toda mi primera infancia, en Mar del Plata, y hasta el día de hoy llevo acá en este brazo una cicatriz, que es una cicatriz que ya ha cumplido 60 años, que es la cicatriz que me hice aprendiendo a andar en bicicleta en la Plaza Mitre. Y la estatua, cuando vos la mencionabas, yo le pregunté una vez a mi abuelo, ¿quién es el viejo ese? ¿No? Y me dijo, es Mitre. Y fue la primera vez que escuché hablar de Mitre, ¿no? Pregunté, ¿quién es el viejo ese? Es interesante que eligieron a la imagen, la que siempre se ha llamado Don Bartolo, ¿no? Y no la imagen de Mitre militar, sino la imagen de Don Bartolo, del Mitre con traje civil, viejo, ¿no? Interesante que se haya elegido eso. No, y vos sabés que Mitre nunca estuvo en Mar del Plata. Esto también es un dato. Hoy, la misma manera que en Mar del Plata, a la estatua de San Martín, la que está en la avenida Luro, sí. Nadie en Mar del Plata la llama estatua de San Martín. Todo el mundo la llama el aguilucho, porque dicen que se parece a Drácula, ¿no? Con la capa así. Todo el mundo la llama el aguilucho. Nadie la llama estatua de San Martín, ¿no? La gente tiene la convicción de que es una estatua de Drácula. Pero, gracias, muchísimas gracias. La imagen que pusiste de la madre, otra más, ubicada en pleno periodo peronista, ¿no? En 1950, en pleno periodo peronista, y luego la otra con la placa de la FASTA, que es universidad ultra católica, ¿no? Sí. En realidad la FASTA son Facultad de Santo Tomás de Aquino, y es ultracatólica, está vinculada con grupos muy conservadores dentro del catolicismo y demás. O sea, todo tiene que ver con todo. Queridas amigas y queridos amigos, después de la excelente, memorable exposición de la profesora Andrea Laura Gastrón, llega el cierre académico de nuestro evento en la palabra del señor, yo no tengo esa voz de locutor que vos tenés, del señor director académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y muchas otras cosas más, el queridísimo, otro ser humano maravilloso, verdaderamente, el queridísimo profesor Álvaro Fuentealba Hernández, quien nos va a brindar una conferencia que ha llamado Derecho Administrativo Sancionador, Derechos y Garantías Pendientes. Te escuchamos. Muchas gracias, Ricardo, señor presidente honorario de la Unión, señor presidente de la Unión, señora vicepresidenta de la Unión, con su venia, procedemos a esta conferencia. Realmente, Andrea, me da una pena tremenda que no estés con nosotros, sabemos que no fue posible y esperamos que en Buenos Aires o en Santiago nos podamos ver pronto. Después de esta inspiradora conferencia magistral que acaba de darnos la doctora Gastrón, yo realmente no sé qué voy a hacer con este mamarracho jurídico acerca de derecho administrativo sancionador. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo escucho la palabra derecho administrativo y es como tener un ladrillo de acerrín que hay que tragárselo sin agua. Pero en honor al querido Alexander Linford, voy a
tratar de que esta sea una inspiradora conferencia, y sin perjuicio de que las 3 conferencias que escuchamos delante fueron magistrales, yo quiero destacar, y por eso le pido permiso a don Florencio Pardo para que incentive también al profesor Linford a que publique su trabajo, porque es primera vez, y yo he estudiado bastante este tema, es primera vez que desde la academia se hace una propuesta para un tratamiento integral a través de una institución que pueda superar los gravísimos problemas de déficit de derechos y garantías que tiene el procedimiento administrativo sancionador. Y voy a solo complementar algunas cosas, porque bueno, Alexander nos ha dejado claro que el derecho administrativo sancionador puede ser una eficiente herramienta de vendetta política. Y en democracias modernas como las nuestras eso no debería estar pasando, y pasa lamentablemente más seguido de lo que debería. Que en realidad no debería pasar. Quiero partir esta ponencia, ya que ha sido el tema la paz, y Mindy y otras queridas amigas nos han ilustrado respecto del enfoque de género. Quiero hacer un homenaje que yo creo que es justo a mi querido amigo, y me honro en ponerle ese título, Ricardo Rabinovich, porque esta sala se llama Matilde Brandau. Matilde Brandau fue una de las 2 primeras abogadas chilenas, una de las 2 primeras estudiantes de Derecho mujeres que hubo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y en Chile, a finales del siglo XIX, 1894. Matilde Brandau tuvo una experiencia muy terrible por cuanto se le impidió sistemáticamente, siendo una excelente estudiante, se le impidió sistemáticamente incorporarse a las labores como jurista. Y finalmente ella desiste de ser jurista y se dedica a la educación, y consagra toda la vida a la educación básica, sobre todo la educación básica de mujeres, para empoderarlas en un futuro posible que fuera incorporarse a la vida profesional. ¿Por qué sabemos eso y por qué esta sala lleva ese nombre? Porque por ahí, por el año 2012, el profesor Ricardo Rabinovich fue profesor de la profesora Analía Uriarte, que es profesora de la facultad y también estudiante de los cursos intensivos para el doctorado, y el profesor Rabinovich desafió a ese curso diciéndoles que tenían que investigar algo histórico de sus espacios locales. Y la profesora Uriarte tuvo como hipótesis provisoria que el edificio clásico de Pío IX 1, ese edificio tremendo, Art Deco, que está allí, Art Deco brutalista, y los arquitectos discuten para ver el estilo, en realidad tiene un estilo único. Juan Martínez, que es el arquitecto, era bastante innovador. Entonces la hipótesis de Analía Uriarte era que el edificio fue construido sin baño para mujeres, porque no había mujeres estudiantes de Derecho. Y en su investigación descubrió que sí había estudiantes de Derecho, ya en la ahora Casa Central de la Universidad, donde estaba el edificio de la Facultad de Leyes y Ciencia Política, en aquel entonces se llamaba así, en la Alameda. Y que el edificio original de la facultad se construyó con un baño para mujeres, porque ya había estudiantes. Y ahí entonces ella investigó quiénes eran las primeras estudiantes de Derecho. Llegó a Matilde Trupp y Matilde Brandau, y luego con los años la facultad, en reconocimiento a esta egresada, le puso su nombre a esta sala en que estamos nosotros. Así que esta sala se llama así gracias a ti. No sabía, y por eso yo creo que es justo hacer este reconocimiento, porque si no hubiera sido por ti, nunca hubiéramos, a lo mejor se hubiese sabido en algún otro contexto, pero no hubiéramos llegado a rastrear a la gran mujer cuyo nombre lleva esta sala. Y al doctorado. Gracias, Analía, al doctorado. Bien. Sin más, entonces, vamos a referirnos a la conferencia. ¿Por qué elegí este nombre para la conferencia? Y también coincido, conferencia magistral. Me abrumó cuando vi que ese era el nombre. Yo tenía una modesta ponencia, pero agradezco mucho la generosidad de la mesa para poder otorgarme este panel. Porque ha habido una serie de reformas procesales, sobre todo en el derecho penal, que han sido, en Argentina también, pero en Chile singularmente, innovadoras y modernas, que han establecido pasar de un procedimiento de juzgamiento criminal medieval, inquisidor, a un procedimiento adversarial, moderno, con distinción de funciones, de investigación, de acusación y de sanción, en fin. Con estándares que fueron financiados generosamente por el Banco Mundial en Chile,
y que impulsó la reforma procesal penal en toda América Latina. De la mano de esos procesos de reforma procesal, se produjo la reforma llamada la modernización del Estado. Y en esa modernización del Estado se propuso, entre otras cosas, lo que Alexander nos recordaba denantes en su presentación, el sistema de alta dirección pública, entre otras modernizaciones bastante exitosas. No obstante lo cual, cuando llegó el momento de establecer entes públicos autónomos con capacidad sancionatoria respecto de los usuarios de sus sistemas, en vez de elegir un procedimiento como el proceso penal, en que hubiese una institución independiente, que con un principio de objetividad investigase las infracciones a los distintos ámbitos de la administración del Estado, siguió un modelo del siglo XIX que se llama el sumario administrativo, en que un mismo funcionario, que tiene que tener requisitos de grado determinado para poder encauzar a los presuntos infractores, es el que hace la investigación, es el que formula cargos. Perdóneme que lo cite tanto, profesor, pero como decía Alexander, sin ninguna formalidad legal, o sea, dependiendo todo de la costumbre y lo que jurisprudencialmente se establezca. ¿Cuál es mi hipótesis en este trabajo? ¿Por qué esto es así? Y esto es así, creo yo, de acuerdo al análisis de la literatura, tanto en Chile como en Argentina, porque se confunden dos cosas distintas. Uno, el procedimiento administrativo mirado como un elemento que lleva a la administración a tomar sus decisiones, confundido con una forma de establecer las responsabilidades y las sanciones. Es decir, se entiende que es una sola y misma cosa el procedimiento para tomar una decisión, por ejemplo, hacer una concesión de obra pública, por ejemplo, hacer el nombramiento de un director académico de una facultad de Derecho en una universidad pública, con aquel procedimiento destinado a establecer hechos, establecer responsabilidad de esos hechos y sanciones. Y no son la misma cosa. Es decir, es más, son una cosa total y absolutamente diferente. Entonces, por ejemplo, Jorge Bermúdez, un gran profesor de Derecho Administrativo y actual Contralor General de la República, dice: ¿cuáles son los principios de las bases de los procedimientos administrativos? Escrituración, gratuidad, celeridad, debe ser conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y publicidad. Y eso está fantástico cuando el director de un servicio de salud tiene que tomar la decisión para comprar jeringas y distribuir la vacuna para el COVID-19, por ejemplo. Pero eso no sirve para establecer estándares para juzgar a una persona que presuntamente ha cometido una infracción. Esto se vuelve más grave cuando nosotros tenemos que hay importantes instituciones públicas que no solo están facultadas para juzgar a sus funcionarios, sino que están facultadas para juzgar a usuarios del sistema y a funcionarios externos. Como aquí en muchas presentaciones se ha señalado los problemas que tuvo el texto de la propuesta constitucional de la Convención Constitucional. Yo voy a tratar de equilibrar un poco y aprovechando que tengo el privilegio de la última palabra, además de señalar que voté apruebo por esa nueva propuesta constitucional, destacar aquellas cosas buenas que tenía. Y una de las cosas muy buenas que tenía es que siempre se ha planteado, el profesor Linford lo debe plantear en su curso seguramente, y todos los profesores y profesoras de Derecho Administrativo, que en Chile no existe un proceso administrativo sancionador en relación con un tribunal o tribunales de lo contencioso administrativo. Pues bien, el proyecto de nueva Constitución contemplaba una reforma integral en materia de procedimiento administrativo, que si bien no diseñaba todos y cada una de las etapas del procedimiento administrativo, establecía tribunales de lo contencioso administrativo y subsumía todas las competencias que están actualmente disgregadas en Chile en estos tribunales que iban a tener salas especializadas. Por lo tanto, yo creo que perdimos una muy buena oportunidad de aquello, y en gran medida se sumó al coro de los que denostaban el texto de la nueva Constitución. Hubo críticas justas, pero hubo muchas críticas muy injustas, y una de las injustas fue, a mi juicio, la que la Asociación Nacional de Magistrados, y especialmente
la Asociación de Funcionarios y Magistrados de los Tribunales Tributarios Aduaneros establecieron, porque naturalmente, si tenemos competencias disgregadas, se produce una apropiación o propietarización de esas competencias y cada órgano es capaz de defenderlas hasta la muerte. Entonces, son incumbentes. Y no han tenido la visión porque no se les puede pedir esa visión crítica respecto de que las funciones que están desarrollando son violatorias de los derechos y garantías, a lo menos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que quiero avanzar en esta presentación. Por ejemplo, otro gran profesor de esta facultad, don Luis Cordero, dice: la influencia de la figura del acto administrativo terminal como institución histórica en la formación del derecho administrativo ha provocado que el procedimiento administrativo sea mirado a través de sus lentes, o sea, de una perspectiva estática. Con esto quiero destacar que cuando se habla del procedimiento administrativo no se está pensando en un sistema de garantías procesales para una persona. Pero ¿por qué tenemos que hablar de garantías procesales cuando hablamos de un procedimiento administrativo sancionador? Bueno, Chile y Argentina, en distintas etapas, son signatarias de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos países, además, han aceptado la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Argentina, a diferencia del sistema que tiene Chile de recepción constitucional del derecho internacional de los derechos humanos, tiene un sistema que es singularmente mejor, a mi juicio, que es el explicitar los instrumentos de derechos humanos de carácter internacional que en la propia Constitución, por efecto de la reforma de 1994. Chile, como ustedes saben, tiene un sistema dinámico que es bien interesante, que es señalar que los derechos humanos, tanto establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, son un límite a la soberanía. Pero ¿por qué yo encuentro que la fórmula argentina es mejor? Porque todo jurista argentino tiene que conocer a lo menos esos 13 instrumentos que están plasmados en la Constitución, los 11 que están en la Constitución, más los otros 3 que se agregaron. En cambio, los juristas chilenos, sabemos que hay una referencia genérica, pero el jurista chileno en general no conoce los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, no se usa, no los necesita. Y entonces no aparece evidente que el procedimiento administrativo sancionador chileno va en contra, claramente, de todas las garantías procesales del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son estas garantías judiciales? Y aunque parezca de perogrullo, voy a tratar de demostrar cómo no se cumplen en el derecho administrativo sancionador y por qué esto es grave para la paz social. Entre paréntesis, por ejemplo, que es el tema que nos ha convocado en este cuarto encuentro, si nosotros vemos todos los petitorios, que es interesante, y siempre como, espero, buen alumno de la profesora Gastrón, no basta con expresar lo que normativamente se dice, sino que investigar la realidad jurídica. Si uno ve todos los petitorios de las asociaciones de funcionarios públicos en los últimos 10 años, con los cuales han solicitado a la autoridad determinadas reivindicaciones e incluso han llevado a huelgas y paralizaciones, que son ilegales, otras en cumplimiento de las normas de la OIT, en todas está el abuso de la autoridad en los sumarios administrativos, en todas. O sea, es una preocupación. O sea, si no nos hacemos cargo de esto, estamos creando gérmenes de término de la paz social en el seno de la administración del Estado. Bien. Toda persona tiene derecho a ser oída, dice la Convención Americana de Derechos Humanos, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente y imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Ah, pero se señala que es para efectos penales. Pero recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado en un caso muy importante contra Panamá que las garantías procesales de la Convención son aplicables cuando se tratan de derecho penal al derecho administrativo sancionador. Y hay por lo menos 3 sentencias de la Convención Americana que así de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que así lo señalan. Contrariamente a esto, ¿cuál es el sistema de enjuiciamiento al cual hacía alusión Alexander? En primer término,
es la propia administración la que a través de un funcionario designado, que no necesariamente tiene que ser abogado, es más, la gran y aplastante mayoría de los procedimientos sancionatorios no están a cargo de abogados, tiene que empezar a investigar, a interrogar personas, incluso al imputado que no sabe necesariamente que es imputado o imputada, en un procedimiento secreto. O sea, si uno analiza las garantías del debido proceso, por ejemplo, cuando ya aterriza el artículo 8º en garantías procesales, derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por traductor e intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado tribunal, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, concesión al inculpado de tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, derecho del inculpado a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor, derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué condiciones se pueden dar si estamos ante una investigación que es secreta y que cuando se solicitan, aquí en este artículo analizo copiosa jurisprudencia y varios procedimientos, se le dice que, como es secreta, no se le puede comunicar absolutamente nada. Entonces tenemos que las personas que son citadas no tienen derecho a guardar el silencio, que es una de las garantías principales del debido proceso, y que además en la Constitución chilena están garantizados por una fórmula que incluso va más allá del debido proceso, que es el racional y justo procedimiento e investigación. No están dadas las condiciones para que esa cuestión se dé. Como consecuencia de esta potestad sancionatoria infraccional, es imprescindible que se lleven a cabo el cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución Política de la República. Y hay dos sentencias del Tribunal Constitucional que señala que los estándares aplicables son justamente los que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido. El Tribunal Constitucional de Chile ha dicho: las garantías del debido proceso se encuentran establecidas en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional, independientemente del órgano que lo ejerza. Porque otro argumento importante de la administración del Estado es señalar que como no son un tribunal, no se le aplican las garantías del debido proceso. De tal suerte que no solo los tribunales propiamente tales formen o no parte del Poder Judicial y ejercen jurisdicción, sino que también lo hacen otros órganos, como algunos que incluso integran la administración del Estado, al resolver situaciones jurídicas que afectan a las personas y sus bienes. Ya, gracias. De dicha definición, entonces, ¿qué aspectos podemos explicitar? Una cuestión importantísima es el juez natural. Uno de los estándares que no se cumple en esta situación es justamente el juez natural. ¿Y en qué consiste el juez natural? De acuerdo a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Administración del Estado debe, a través de sus funcionarios, llevar a cabo los procedimientos administrativos sancionatorios respetando garantías como la imparcialidad, independencia, objetividad y especialmente que las resoluciones emanen de autoridades con competencia para pronunciarlas, porque allí radica la garantía universal del juez natural. Nada de esto es posible de realizarse si la conducción del procedimiento está a cargo de un funcionario interesado en determinadas finalidades, porque las finalidades muchas veces se establecen con anterioridad a la designación incluso del fiscal investigador, que son propias de sus funciones habituales y carente por ende de la imparcialidad necesaria para la conducción de la indagación, la formulación de cargos y la proposición de la sanción. La concesión al inculpado de tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa es otra de las garantías explícitamente establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante lo cual, estamos en presencia respecto de la investigación que se puede hacer y que hice para preparar este trabajo respecto de expedientes sumariales, de un incumplimiento a la propia ley, porque la ley señala que tiene el fiscal sumariante 40 días para afinar el sumario administrativo. No, en ningún servicio público encontré que hubiese cumplimiento de esos 40 días para la investigación.
Lo que ocurre en la práctica entonces es que pasan 6, 8 meses, un año, y se le formulan cargos a un funcionario o a un usuario del sistema que cae bajo la potestad administrativa sancionadora del órgano, y en ese caso tiene escasísimos días para preparar su defensa, y tiene que tener acceso a tomos y tomos de una investigación, de interrogaciones, de asientos contables, de documentos que razonablemente no tiene cómo investigar. Estamos entonces en presencia de un órgano inquisitorial, de un juez que no es imparcial, que va a formular cargos, en el mejor de los casos, sin una instrucción previa de aquel funcionario que va a resolver el asunto. Entonces está bien que tengamos en nuestros países procedimientos judiciales que cumplan los más altos estándares de la modernidad, pero hemos descuidado en forma bastante negligente aquellos procedimientos que son los más cotidianos, los que dicen relación más estrechamente con la vida cotidiana de la ciudadanía. Allá es donde he encontrado interés en esta investigación. Otra de las manifestaciones concretas del debido proceso es el derecho del inculpado a acceder a los antecedentes existentes en su contra, conforme claramente lo dispone el artículo 8, número 2, la Convención Americana de Derechos Humanos, de forma tal que la resolución que niega el acceso a las mismas constituye una abierta infracción a la garantía referida. Ahora, lamentablemente, el espacio de reclamación tradicional ha sido la acción constitucional de protección, que en el contexto latinoamericano en general se conoce como amparo, en la verdadera isla que somos en Chile, atrapada entre la cordillera y el Océano Pacífico, nombramos de formas diferentes. Cuando ustedes dicen en general feminicidio, nosotros decimos femicidio. Cuando ustedes hablan de habeas corpus, nosotros decimos amparo. Cuando ustedes hablan de amparo, nosotros decimos protección. Pero por eso hago estas aclaraciones para homologar conceptualmente el tema. La Corte Suprema lamentablemente ha señalado, y vamos a tener un caso triste de integración jurídica, porque la Corte Suprema Argentina también se ha plegado a los mismos argumentos, haciendo un análisis formal respecto de qué cosas aparecen en el expediente para determinar que no hay violación ni infracción al debido proceso ni a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, las Cortes Supremas de ambos países han hecho en general un análisis formal. ¿Aparece una acusación? ¿Aparece un plazo para poder responder esos cargos? ¿Aparece la respuesta a esos cargos? Check. Entonces, está garantizado el debido proceso legal en los expedientes sumariales. ¿Qué dice la Constitución Política de Chile? En su artículo 19, número 3, establece los estándares de un racional y justo procedimiento. El artículo 18 de la Constitución de la Nación Argentina también señala frases análogas. Por lo tanto, no hay discusión posible respecto de cuáles son los estándares para poder establecer estas normativas supranacionales exigibles para todos los ciudadanos que se ven enfrentados al poder punitivo de la administración del Estado. La negativa al acceso a los antecedentes antes de la formulación de cargos, entonces, que existan en el proceso, afecta, esa es mi proposición, y lesiona sustancialmente el derecho a la defensa, impidiendo poder asumir con antelación y preparación la defensa jurídica frente a la imputación que se efectúa. De esta manera se impide materialmente al abogado defensor preparar la defensa, hacer valer derechos o exponer tesis defensivas. El secreto y la opacidad con que se realizan estas investigaciones no tiene justificación alguna desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista jurídico de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Claramente en la sentencia Baena, Ricardo y otros con Panamá, la Corte estableció esta doctrina en que es aplicable todo el capítulo de garantías procesales penales a el derecho administrativo sancionador. Esto se estableció también, jurisprudencia, Claude Reyes y otros versus Chile, cuando Chile arbitrariamente nega el acceso a la información al versus Claude respecto de un caso de evaluación de impacto ambiental. Esto provocó una reforma constitucional en Chile y hoy día en Chile está incorporada constitucionalmente la
transparencia como un principio básico de la administración del Estado. Para no criticar tanto a Chile, vamos a criticar también a la República Argentina. ¿Qué pasa con los procesos disciplinarios en Argentina? Estas son sentencias de la Corte Suprema. Ha dicho en general que en la medida en que los expedientes den cuenta del cumplimiento formal de las etapas constitutivas del proceso disciplinario, debemos entender que se cumple con los estándares del debido proceso. Ello denota un examen formalista de los requisitos del debido proceso y que se aleja de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido. Año 2007, la Corte Suprema Argentina se refiere a la doctrina de la excepcionalidad de su intervención en materias de procedimientos disciplinarios. O sea, dice, mire, si la Corte interviene es tremendamente excepcional. Y por lo tanto hay una tendencia jurisprudencial de la Corte Suprema Argentina a no hacerse cargo de expedientes sumariales. Se entiende por razones de economía procesal y otras, pero que lamentablemente ceden en contra de los derechos humanos de los encausados. Corresponde, dice a las cámaras de apelaciones, la adopción de medidas disciplinarias sobre sus funcionarios y empleados, y la vocación del tribunal solo procede en casos excepcionales cuando se evidencia extralimitación o arbitrariedad o razones de superintendencia general lo toman pertinente. 2012, la Corte dice que una declaración general señalando que el procedimiento sumarial establecido no es violatorio del debido proceso. El decreto ley 1285 del año 58 es más o menos igual que nuestro sistema de sumario administrativo. Y señala que, como están estas etapas, no viola el debido proceso. Año 2015 se refiere a la petición de los sancionados de anular el procedimiento por carencia de juez natural, mismos argumentos que se han planteado en Chile, y la Corte señala que en la tramitación de los sumarios se respetan las etapas procesales de acusación, defensa, prueba y sentencia, y por lo tanto, juez natural no es importante. Y el último que analicé, que es de 2016, la Corte señala que no se verifica el cercenamiento de garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, pues en el trámite del expediente se respetaron las etapas procesales, acusación, defensa, prueba y sentencia. O sea, invariablemente la Suprema Corte Federal de la República Argentina ha señalado que, apreciándose en un expediente estas etapas, eso quiere decir que se cumplieron las garantías del debido proceso, mismas argumentaciones jurisprudenciales que la Corte Suprema chilena ha dicho cuando ha abocado al conocimiento de esto. ¿Podemos seguir analizando el derecho administrativo desde la perspectiva del poder o debemos girar el análisis hacia los fundamentos del poder? En un Estado democrático de derecho, como nos ha enseñado el profesor Baldín, los fundamentos del poder son los derechos humanos. Desde esa perspectiva de análisis, entonces, la respuesta a la pregunta planteada solo admite una segunda alternativa como respuesta correcta. En efecto, como señala el profesor Balbín, el derecho administrativo debe analizarse desde los derechos fundamentales y no solo como un límite al poder del Estado, sino como fundamento de ese poder. Y como sostiene Raúl Gustavo Ferreira, si al Estado se lo considera un instrumento de la razón y no un fin en sí mismo, el ente únicamente se legitima si tutela y satisface derechos fundamentales. El derecho debe generar las condiciones, el Estado, perdón, debe generar las condiciones para la realización de los derechos fundamentales. El mayor esfuerzo supraconstitucional que ha hecho la región ha sido, a mi juicio, la Convención Americana de Derechos Humanos. Introdujo, además de un órgano de vigilancia y amparo permanente, una corte con competencia para hacer cumplir a los Estados partes los derechos reconocidos a los habitantes del continente americano. Las garantías procesales son imprescindibles en un Estado democrático de derecho que respete los derechos humanos. El procedimiento que use la administración para adjudicar derechos y sanciones a los administrados debe, por definición, respetar tales garantías. Los estándares de garantías procesales anotados están muy lejanos de la realidad de la legislación y la praxis punitiva del Estado en estas latitudes, que curiosamente, en ámbitos que tanto requieren modernización, siguen paradigmas caducos y requiere una reforma urgente del sistema que se someta a lo que en el mundo civilizado se entiende por debido proceso, tanto en Chile como en Argentina. Muchísimas gracias por su paciencia y por su cariño. Muchísimas gracias, querido profesor Álvaro Puestealba Hernández, por cerrar este evento con no solamente un estudio muy juicioso y muy profundo acerca de uno de los agujeros negros que tenemos, porque creo que una de las grandes funciones que tienen que tener las facultades de Derecho y los estudios jurídicos, me refiero a estudios en el sentido no de las oficinas, sino de los estudios de lo jurídico, tiene que ser justamente detectar esos espacios vacíos y hasta contradictorios
¿no? Hasta francamente contradictorios. Es decir, caramba, llevamos adelante luchas, porque, vamos, los derechos humanos, está muy lindo y tengo un enorme respeto por las personas que creen que nacemos con los derechos humanos incorporados en el cuerpo, que si nos hacen una disección aparecen los pulmones, el corazón y los derechos humanos. Me parece maravilloso eso, es lindísimo, pero la verdad es que me inclino a pensar que los derechos humanos son el resultado de una maravillosa construcción que se ha hecho fundamentalmente con una argamasa compuesta con sangre, compuesta con lágrimas, compuesta con vidas humanas arruinadas, destruidas, con la violación, la humillación, la tristeza de mujeres y de hombres. Insistiré siempre, y en esto creo que bastante antes de que se hablara tanto de perspectiva de género, que vine diciendo, hay una historia de los derechos humanos de las mujeres y una historia de los derechos humanos de los hombres, y son distintas. Y tenemos que tener presente que cuando hablamos de los derechos, historia de los derechos humanos, solemos hablar de la masculina y obviar completamente que la femenina ha sido diferente y que todavía es diferente, por cierto. Y si no, pregúntales a todos esos señores que saltaban tan felices en los partidos de fútbol de los países musulmanes, qué pasa con sus mujeres, ¿no? Que no estaban saltando tan felices. O quién sabe, estarían saltando en otro lado. Ojalá estuvieran bien felices. Pero lo cierto es que tenemos que detectar esas situaciones. Luchamos a sangre y fuego por establecer determinadas garantías, determinados principios sacrosantos, los ponemos en las constituciones. Hoy se habló de fetichismo. Los ponemos en las constituciones, los ponemos en los monumentos, profesora Gastrón. Y resulta que después, cuando nos resulta práctico, los pasamos olímpicamente por encima. Y lo peor de todo, lo que destacaba recién Álvaro, lo justificamos ese pasarles por encima, y con sentencias sesudas, con sentencias elaboradas, donde se ve que hay gente que sabe, que hay gente que está preparada, que ha estudiado, o sea, que está poniendo todo su laudable conocimiento al servicio de que en la práctica se violen todas esas garantías que tanto trabajo costaron. Por eso, creo que somos varias y varios quienes insistimos en que hay que recuperar en las facultades de Derecho, en todas las materias, no una materia separada dedicada a esto, sino en todas las materias, hay que recuperar la dimensión ética. Hay que recuperar la dimensión ética. En las facultades de Derecho, igual que en las facultades de Medicina y en otras disciplinas, hay que hablar muchísimo de valores y hablar muchísimo de ética y dejarse de jorobar con una visión aséptica del derecho como algo formal que está allí en una especie de universo geométrico, y ver que la verdad es que lo que sucede es que las normas jurídicas y la vivencia jurídica puede generar, como hoy lo decías de Carlos Cárcova en tu exposición, querido Pablo, puede generar opresión, y la verdad que muchas veces la genera, pero también puede generar y ayudar a generar cambios excelentes, maravillosos, hacia un mundo mejor. Insisto en reiterar que me parece que la única razón de ser que tienen las facultades de Derecho es que el mundo en el que vivimos es una porquería y que hay que cambiarlo. Y si las facultades de Derecho no son usinas de cambio del mundo, transformémoslas en shoppings, que haremos un gran beneficio. Parques gastronómicos, comamos mariscos, y parrillas. Pero tengamos cuidado, porque cuando hace algunos años me estaba dedicando al estudio del nazismo,
me llamó la atención la cantidad de doctores en Derecho que asesoraban a Hitler, y algunos incluso en las SS. Y había un sujeto con 3 doctorados en Derecho, uno de esos que en la Universidad de Lisboa hay que decirle doctor, 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 ¿no? Con 3 doctorados en Derecho. Y estaban ahí, y nuestras dictaduras sangrientas, asesinas, malditas, que asolaron a nuestros países que están aquí hoy reunidos, estaban asesoradas por grandes juristas, por grandes profesores con doctorados, con gran currículum. Entonces, eso es lo que vamos a formar en las facultades de Derecho. Usted, profesora Isabel Jimena, brillante profesora, ¿quiere que sus alumnas y alumnos sean el día de mañana funcionarios y asesores de una dictadura sanguinaria, de un sistema autoritario y demás? Ojo que los sistemas autoritarios y sanguinarios de base pseudo-marxista también contaban con grandes asesores jurídicos. ¿Quién quiere? Acá somos un conjunto de profesoras y profesores de Derecho, de Mendoza, de todo Chile, de Brasil, de Argentina, aquí en el público de Colombia, de Ecuador. ¿Quién de ustedes quiere algún día ver en el diario que un exalumno, una exalumna de ustedes asume en un cargo de un gobierno de esos? ¿Quién de ustedes quiere desayunarse con esa noticia? Nadie. Entonces, en las facultades de Derecho tenemos que introducir, así como la creatividad, tenemos que introducir el debate ético. No, me parece a mí, la catequesis ética. O sea, no de ninguna manera decir, esto es lo que es. No, no, el debate. El debate. El debate. El otro día, con la Universidad de Magallanes, de Punta Arenas, trabajábamos alrededor de Better Call Saul, ¿no? La miniserie norteamericana Mejor llame a Saúl, ¿no? Bueno, hay que trabajar esas cosas porque incentivan el debate. No es decir, o sea, a ver, está bien las cosas que hace Saúl, está bien, está mal. ¿En qué se diferencian las cosas que hace Saúl y las cosas que hace Kim Wexler, la compañera? ¿No? Bueno, y el estudio jurídico importante, donde estaba el hermano de Saúl. Bueno, entonces hay que hablar estas cosas en las facultades de Derecho, porque si no nos ponemos al servicio de cualquier cosa, Álvaro, de cualquier cosa. Bueno, cerramos con esta extraordinario panel, con estas 2 brillantes conferencias de Andrea y de Álvaro. Unas tardes maravillosas. La tarde de hoy yo no voy a hablar de la mañana porque ya aproveché la mañana y hablé al final de las exposiciones para reducir el tiempo a la tarde porque no sabía cuánto tiempo íbamos a tener y preví que podíamos tener poco, no tenemos tampoco. Voy a hacer rápidas referencias. Mi querido y admirado señor Floro Pardo Montenegro, su equipo de investigación que usted ha propuesto se crea a través del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y si quiere hacerlo en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, lo hacemos en conjunto. Se crea cuando usted quiera y usted queda a partir de este momento encargado de organizar ese grupo, procurando siempre los 2 elementos fundamentales: paridad de género y diversidad de países, y absoluta libertad ideológica. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Quería hacer referencia hoy porque no lo hice en su momento y ahora, bueno, el Pato Rosa se tuvo que ir porque tenía un problema personal, pero quería hacer referencia a que el tema que hoy el Pato nos brindó sobre la cuestión de las armas y demás, le ha valido 2 grandes premios de un nivel importantísimo aquí en Chile,
y un reconocimiento mundial sobre esta temática. O sea que realmente ha sido un privilegio escucharlo hoy, porque es una figura de referencia en el tema de la eliminación de las armas y de buscar maneras de eliminar las armas. Increíblemente en Argentina las armas privadas están creciendo, y por supuesto que todo el discurso de la violencia y sálvese quien pueda y el apocalipsis now y demás están favoreciendo todo eso, ¿no? Igual creo que es un desafío muy grande, porque no sé hasta qué punto, y esto iría a la excelente exposición de Juan Pablito, no sé hasta qué punto esto implique que apliquemos normas de censura o de intervención sobre la prensa, sobre los medios de difusión masiva. Creo que esto es muy peligroso. O sea, yo creo que esto es muy peligroso. Yo creo que siempre vamos con... Es lo mismo que pasa cuando hablamos de la temática, o sea, estamos hablando, o en estas reuniones se habló reiterada y excelentemente sobre la cuestión de la violencia sexual tanto de hecho físico como de palabras, y sabemos perfectamente que encendemos la televisión y tenemos una lluvia, una luz de violencia sexual, de la misma manera que tenemos una luz de incentivos, por ejemplo, a consumir cocaína, ¿no? La gente exitosa en las series consume cocaína y no le pasa absolutamente nada, sigue con su vida totalmente normal y se dan rayas y rayas y siguen con su vida totalmente normal y manejan sus automóviles de lujo y tienen aviones de privados, jets, y en el jet van dándole a la cocaína. Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a establecer oficinas al estilo del 1984 de George Orwell? ¿Vamos a establecer departamentos en los países que digan qué películas se pueden hacer y qué películas no, que se dediquen de vuelta a censurar como les gustaba a nuestras dictaduras militares? No sé si pasa por ese lado, me parece que no. El tema del arte, el derecho y la paz volvió a aparecer reiteradamente. Sandra lo trajo con esa maravillosa manera de aproximarse al tema de arte y derecho que Sandra tiene, que aparte, claro, Sandra además es artista, es una, como se dijo, como lo dijo Pavlova cuando la presentó en excelente portugués, es una brillante mosaiquista, hace unas obras increíbles, realmente increíbles, y este es un tema, ahora Andrea lo volvió a traer, ha aparecido mucho. Juan Pablo, en su excelente exposición, habló del cine y de la televisión, y yo sé que Juan Pablo yo estaba esperando que lo mencionara, porque él ha trabajado en otras oportunidades sobre Black Mirror, ¿no? Y gran parte de lo que él estaba diciendo podíamos haber pasado al mismo tiempo episodios de Black Mirror, y claro, vamos, hay que verlo en estos sentidos. Fue maravillosa la presentación de la revista, del nuevo número, y realmente para aplaudirlas, las novedades que trajo nuestra querida vicepresidenta y ahora integrante del consejo de la revista, directora de la revista, junto con los demás directores. Y bueno, esto augura una nueva etapa en esa maravilla que originalmente crearon Floro y Sami. Y finalmente, en el último panel, excelente como todos, habría mucho para destacar, pero quiero quedarme el panel integrado por Isabel Jimena, por Alexander y por Maritza. Quiero especialmente insistir en que volvió a aparecer desde todos lados. En el caso de la exposición de Isabel Jimena, vamos, Isabel Jimena es una autoridad internacional en el tema de mediación, de justicia restaurativa, de maneras de buscar soluciones a los conflictos. Hay una realidad, ahí tenés otro agujero negro, hay una realidad. Los tribunales, como tales,
en ninguno de nuestros países verdaderamente traen paz. La gente sale de los juzgados tras largos procedimientos, sale de los juzgados. Ayer Gustavito Somoza hablaba de un procedimiento que tardó 30 años por una persona que quedó cuadripléjica en el nacimiento. O sea, lo indemnizaron 30 años después. O sea, un milagro que la persona esa vivió 30 años, ¿no? En esas condiciones, para esperar la indemnización estaría viviendo. Ojalá lo haya podido disfrutar en algo. Pero procedimientos largos, cansadores, en los cuales a la gente en el camino se muere o pierde relación con lo que se trataba y demás. Y al final, cuando se dan las sentencias, ninguna de las partes sale contenta. Ninguna de las partes sale contenta. Ninguna de las partes restaura una relación de paz con la otra. Y siempre me llamó la atención la diferencia enorme que hay, por ejemplo, aquí, querido Nelson, con lo que yo vi en los terreiros del candomblé en Bahía, ¿no? En los lugares donde se practica la religión afro-brasileña del candomblé. La profesora Andrea Castrón bien conoce Bahía también. La Yalorixá, la señora que dirige el terreiro, ella es jueza entre los iniciados, los feitos y feitas de su comunidad, que le traen los problemas. Ella no resuelve en base a la Constitución ciudadana, de Brasil, ni en base al Código Civil, ni nada que ver. Ella resuelve en base a una mezcla tradicional, artesanal, de derecho africano con derecho portugués, con principios generales del derecho, con sabiduría popular y demás. Da su sentencia y las personas se tienen que dar un abrazo. Las personas se tienen que dar la mano y dar un abrazo. Cuando los miembros de la colectividad judía de San Pablo o de Buenos Aires o de Santiago tienen un juicio, no un juicio, un problema entre sí, no un juicio, un litigio, y son judíos religiosos, van a la sinagoga que tienen en común y el rabino los llama y utilizando derecho bíblico, el Talmud, la Mishnah, y ni por casualidad la constitución del propio país, ni los códigos del propio país, dan su sentencia, a veces convocan a otros rabinos si el tema es difícil, dan su sentencia y cuando terminan van a la frase, a la palabra que ayer hacía mención Isabela, Shalom. Acá tiene que salir la paz. Tienen que salir de acá en paz. Lo mismo sucede en las mezquitas. Cuando dos miembros de una comunidad tienen Hasalam, tienen que salir en paz. Y salen en paz. Y salen en paz. Esto mismo, yo fui abogado durante 15 años de la Asociación de los Testigos de Jehová en Argentina. Esto mismo sucede en los salones del reino. Vienen los ancianos, que en realidad muchas veces no son ancianos, ¿no? de edad, son sabios. Vienen los ancianos, escuchan el tema, toman la Biblia y demás, resuelven el tema y ahora le dicen, bueno, ahora dense un beso, ahora dense la mano, ahora vamos a comer todos juntos, ¿no? Es extraordinario. En algunas religiones el tema se termina comiendo juntos, como en la antigua Grecia, ¿no? Es decir, bueno, ahora vamos a comer juntos, ¿no? ¿Tú me vas a decir en qué tribunal de nuestros poderes judiciales la gente sale y se va a comer juntos? ¿Vos me querés decir eso? En todos estos lugares cuando dicen, bueno, vamos a comer juntos, lo invitan al juez o a la jueza. Dice, por favor, vengan, en el terreiro se hace una comida común. Se pasa a una parte del terreiro atrás donde hay mesas y se hace una comida común, una comida muy rica, y con pollo y demás. Se hace una comida común. Entonces, personas como Isabel Jimena dicen, hombre, no podríamos tener en nuestros propios países maneras de que la gente procure restaurar la paz social, dejarnos de vivir en estados de permanente
oposición, de permanente... sabemos que nunca hubo el mundo de Thomas Hobbes con el hombre que odia al hombre y toda esa historia. Sabemos que nunca hubo eso, pero a veces hacemos un esfuerzo enorme por conseguirlo. Y Alexander, también en última instancia, con esa extraordinaria y fuerte, como es su estilo de exposición que hizo, también, por supuesto, que apuntó a eso, apuntó a la posibilidad de crear alternativas, es decir, a ver, esto está pasando, vamos a quedarnos así. Bueno, si las facultades de Derecho sirven sola y únicamente para transmitir normas, para transmitir contenidos preestablecidos, envasados de una generación a la otra, bueno, entonces nunca vamos a cambiar nada. Nunca vamos a cambiar nada. Vamos a perpetuar. Vamos a seguir teniendo nuestras facultades, y me viene la metáfora por el frío terrible que tiene este aire acondicionado, vamos a transformar nuestras facultades en freezers, donde vamos a conservar la carne o lo que sea por todo el tiempo que sea. O sea, nuestras facultades se van a volver freezers. Pongamos la temperatura muy, muy baja, pues se van a volver freezers. Vamos a conservar las cosas como están y volvernos tan extremadamente cuidadosos de que nadie cambie nada. Vamos a reprimir al alumno que piensa, que es lo que se hace muchas veces en la Facultad de Derecho. Vamos a reprimir al alumno que piensa, al alumno que no pone en el examen exactamente el texto de la cátedra, con puntos y comas, pelos y señales. Vamos a reprimir al alumno díscolo. Vamos a mantener las famosas jerarquías de las que hablábamos hoy. Vamos a tener profesoras y profesores de traje muy serios que muestren a los alumnos qué bajo que están y qué lejos y cuánto tiempo les queda para ser personas que puedan dar una mísera opinión. Destruyamos todo recuerdo de Paulo Freire, porque siempre va a ser molesto si adoptamos estos criterios. Y en general, en muchas facultades de Derecho del mundo, vamos a seguir teniendo exactamente lo mismo que tenemos ahora. Cambiemos y veamos qué pasa. Pero démosle una oportunidad a una manera distinta de enseñar el derecho. La UCAIJ ha brindado un ejemplo maravilloso en estos 2 días, uno más. Yo coincido con Floro en que un año parece mucho tiempo. Podemos hacer alguna forma de encuentro intermedio. Ese encuentro intermedio podría ser en la Universidad de Buenos Aires, podría ser un encuentro sobre un tema concreto, por ejemplo, en particular. Y después, bueno, alguien dijo que no se trata solamente de reunirse y comer pizza. Bueno, o sea, no necesariamente pizza, ¿no? Hay muchas cosas más para comer. Pero la verdad, cuando vas a Salamanca, ¿dónde te crees que surgieron todas esas maravillosas discusiones entre Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, que llevaron al de Justitia et Iure, que llevaron a todos esos momentos brillantes en la historia de los derechos humanos que la gente de la cultura anglófona se obstina en desconocer completamente? ¿Dónde te crees que fueron? ¿En las salas de la universidad o en el convento de San Esteban mientras compartían bien secos jamones añejos y gustosísimos vinos locales? ¿Dónde te crees que fue la filosofía, el debate? ¿Dónde está la verdadera movida por el cambio? ¿En las aulas o en el casino de la facultad? ¿En la cantina de la facultad? ¿En el café de la facultad? ¿O alrededor? Así que sí, yo sí sigo creyendo que hay que ir a comer pizza, o sushi, o lo que sea. Pero hay que fomentar el encuentro, hay que fomentar las reuniones, hay que fomentar el estar en contacto entre toda la gente, hay que fomentar todo eso, porque todo eso es la ciencia jurídica, y no escucharnos en silencio.
y no escucharnos en silencio. No estoy de acuerdo, se dijo un par de veces el tema de transmitir el conocimiento. Soy demasiado seguidor de Paulo Freire para pensar que el profesor viene y transmite sus conocimientos. No. La verdad es que si el profesor transmite sus conocimientos, vamos jodidos porque ningún alumno va a poder salir con más conocimiento que el que tiene el profesor, por definición. O sea, si a mí viene Neto Basile y me pide plata, yo lo único que le voy a poder dar es la poquísima plata que tengo en mi bolsillo, pero no le voy a poder más. O sea, Basile no va a salir con más plata que la que yo tenía. No se puede transmitir más de lo que uno tiene. ¿Y qué es lo que nosotros queremos en las clases en Derecho? Que nuestras alumnas y nuestros alumnos vuelen hasta alturas a las cuales nosotros ni siquiera hubiéramos imaginado volar. Gracias, queridas amigas y queridos amigos que nos acompañaron por el Zoom y que han participado. Gracias a cada una y a cada uno de quienes han participado. Gracias a las autoridades de la UCAIG. Gracias a la Universidad de Chile. Gracias también al apoyo de la Universidad de Buenos Aires y del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Y gracias a la vida que nos ha dado tanto por un encuentro más. Hasta el próximo encuentro y seguimos en contacto. Gracias.